Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es 27 de abril del año 2015. Es un verdadero gusto para mí que Daniel Pascual esté con nosotros. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo está? Daniel, buena onda. Contentos y felices porque muchas de las cosas inventadas en contra de un gran dirigente como lo es Daniel Pascual, pues han tomado el curso que debían de haber seguido, y es ir cerrando los casos y muchos de estos ficticios. Así que qué bueno, Claro, Daniel. Claro, muchas gracias, Karina. Y pues yo no puedo dejar de agradecer también a Vea Canal, pero también a la gente del campo, de la ciudad, indígenas, no indígenas, que de un momento a otro se volcaron en el apoyo, y ahí sí hubieron manifestaciones de varias formas, desde la parte espiritual, la parte de solidaridad, de las llamadas que recibí, los mensajes en el internet, pues los abrazos de alguna manera de los que pude tener contacto personal, pero sí ha sido una gran alegría. A veces no nos damos cuenta y uno cree que está solo en la batalla, porque a veces pasa eso, pero cuando la gente lo manifiesta es una gran alegría y una gran satisfacción, porque de alguna manera hemos estado en las batallas y hemos dado lo mejor que uno tiene para que pues se pueda avanzar en la justicia, en la democracia del país. Este caso en Huehuetenango está ligado al caso Santa Cruz Varillas, a la hidroeléctrica esta que se quiere instalar, y por supuesto hoy día hay más de 8 hermanos detenidos por todo ese problema, que ya están pasando meses en las cárceles por culpa de la Hidro Santa Cruz, y sobre una serie de casos montados falsos, porque eso es lo victorioso del caso mío, es el desmontaje de algo creado, algo construido, de algo, es un complot, podríamos decir, donde hay un supuesto atentado el 22 de agosto del 2012, luego se dice que es el CUC, un grupo armado del CUC. No, esa tesis no le funcionó, después dijo que no, que yo fui a la cárcel de Huehuetenango a pagar 50,000 para asesinar a esta exfiscal. Un montón de locuras. Un montón de locuras. Hay un testigo falso que dice que me vio, está en la cárcel, pero también hay que recordar que utilizaron los medios de comunicación corporativos que ahora no nos dan espacio. A ella sí le abrieron las puertas, en las radios, en las televisoras, en la prensa escrita, le dieron páginas, 2 páginas enteras, horas en la radio y en la televisión, pues hasta 10 minutos, 5 minutos, lo cual no se le da a uno que defiende derechos humanos. Me refiero a Gilda Isabel Aguilar Rodríguez, quien estuvo pues queriendo manchar la imagen del CUC y de mi persona, pero hay que recordar que ella fue una de las que atacó seriamente a la fiscal general Claudia Paz y Paz, que al final de cuentas la extrema derecha logró que ella no terminara su periodo en funciones como fiscal general. O sea, fue una cuestión montada que le sirvió políticamente y que quiso, en este caso a mí particularmente, bueno, de hecho me atacó, hicieron todas las denuncias, pero no lograron. Y que el Ministerio Público haya hecho la investigación rigurosamente y que en sus palabras dijera que no hay ningún elemento probatorio que me vincule a este hecho, y que entonces le pedía al juez que desestimara este caso. El juez, con sus propias palabras, dice que efectivamente no tiene ningún argumento, ningún elemento para contradecir lo planteado por el MP, y que por ende archivaba el caso. Yo creo que es un caso tal vez emblemático, poco conocido, pero que podríamos decir que de alguna manera actuaron objetivamente el Ministerio Público y el juez, dado que tampoco, bueno, por ese hecho le aplaudimos, pero por otros hechos también están actuando muy mal. El caso de Rigoberto Juárez, el caso de Domingo Baltazar, que se acercan a los 2 meses de detenidos, que les acusan una serie de delitos, ¿verdad?
pero recordemos también los otros hermanos de Santa Cruz Varías, el asesinato de Daniel Pedro, una serie de hechos que el caso donde me acusaron está vinculado a toda esa oleada de represión en el norte de Huehuetenango. Y entonces por ellos yo también digo que es una victoria, que ojalá desmantelemos todas las denuncias en contra de los hermanos presos políticos de Huehuetenango. Okay. El segundo tema, que eso le damos la gloria a nuestro Creador, ¿verdad? Porque así siempre está delante de los hijos del Creador abriendo camino en contra de los enemigos. Es parte de las oraciones que siempre oro todos los días con mi hijo pequeño. Padre, te entrego a mis enemigos, ábreme camino delante de ellos, evidéncialos que caigan a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Y Dios es un Dios justo. El segundo tema es que vamos a hablar acerca de esta dolor que hay en toda la población nacional e internacional, de esta cosa que uno dice es que no puede ser tanta desfachatez, es que de verdad hay declaraciones que a uno lo ofenden racionalmente. Les quiero comentar que Otto y yo no fuimos a la manifestación el día sábado, teníamos 4 personas ahí, 2 reporteros y 2 camarógrafos. Vamos a poner las fotografías. Otto, mi esposo, hizo programa ayer en la mañana. Este canal no es circunstancial y no sale a manifestar los días sábados. Este canal tiene 10 años de estar manifestándose en contra del sistema para todos aquellos mensajes turbios que algunos insensatos han podido emitir en contra de nosotros. Quien conoce a Vea Canal se le tilda de comunistas, de izquierdosos, de antisistema, de darle duro a empresarios que roban, huevean y le quitan al pobre. Estas son fotografías que nuestra gente, ahí está Roxana Delgado, paremos ahí. Roxana, que usted la conoce bien, Daniel, que claro, cuando ningún medio de comunicación lo acompaña a usted, el único canal que lo acompaña es Vea Canal, ¿sí o no? Claro que sí, muchas gracias por entonces todo. Ahí está Vea Canal, y Vea Canal estuvo presente desde la caminata, no hasta en el Parque Central para todas las lenguas viperinas. Sigamos adelante. Estas son todas las fotografías. Y mientras estemos platicando un poquito con Daniel del tema, y pongamos también las portadas del periódico y de Prensa Libre del día de hoy, estas son todas fotografías tomadas por nuestra gente, ¿verdad? Vea Canal tiene, repito, 10 años de ser antisistema. Ese es un reportero, ese es don Eric, mire, que usa una su gorra, y ese es don Eric de espaldas, donde dice prensa. Vea Canal tiene 10 años de estar en contra del sistema, señores. Yo los felicito porque fueron valientes de alzar su voz y de mostrarse, tal vez algunos por primera vez y otros en repetidas oportunidades, como algunos líderes sindicales que fueron, como algunos estudiantes y como gente consciente que hay ahí. Qué bueno que la clase media esté despertando, porque la clase media es la que ha sido un factor por la cual este pueblo no puede superar y quebrar ese sistema. Yo los felicito por haber estado presente. Como les repito, Vea Canal tiene 10 años en la lucha, no solo tiene 2 horas un día sábado. Tenemos 10 años de sufrir las consecuencias de ser antisistema. Incluye muertes, amenaza de muertes, persecuciones días y noches, no respetando lugar y hora donde uno esté. Así que, aclarado el tema, quisiera que Daniel Pascual nos emita su opinión con respecto a este tema. Estas son todas fotografías de Vea Canal, ¿verdad? Todo es de Vea Canal, no es bajado de la nube y robada la fotografía de nadie. Ahí estuvo Vea Canal con 4 personajes, ¿verdad? 2 camarógrafos y 2 fotógrafos, para aclarar las dudas de las personas que escribieron cosas, creo yo, fuera de lugar. Miren, señores, también debo de compartir con ustedes que nosotros hemos estado en las luchas del pueblo raso, del pueblo que apenas come, del pueblo que reclama agua, porque no tiene agua,
hemos aquí estado en la lucha en contra de la criminalización de las personas, ¿verdad? Nosotros conocemos la realidad del país, nosotros estamos en contra de que estos 9 niñitos, por ejemplo, vivan en medio de los cañaverales, donde se sacan ramales o ramas o brazos del río Los Esclavos, ¿verdad? Y ellos no tengan agua en su casa. Estos son unos hermanitos, son hermanos de las trillizas que acaban de nacer, ¿verdad? Que ustedes saben que Beacanal fue a visitar. A mí nadie me cuenta que desvían los brazos de los ríos para regar la caña, sino que es algo que nosotros vemos y es una lucha antisistema, porque esto es parte del status quo y del sistema. El que habla en contra de los oligarcas o de agroexportadores que desvía ríos es un comunista. Fíjate, Daniel. Bueno, si quieren que sea comunista, soy comunista, aunque he estudiado con los hijos de los finqueros que hacen eso inescrupulosamente en el mismo colegio de la zona 15, ¿verdad? Resulta ser que unos se quedaron en el sistema y yo me volví antisistema. Y si eso es ser comunista, gracias por el título, ¿verdad? Entonces, Beacanal hace lucha también, ¿por qué? Por la lucha de una ley, ahí está su servidora, una lucha de una ley de desarrollo rural integral. Nosotros hacemos luchas reales, señores. Por ejemplo, queremos el desarrollo rural integral para todo el país. Y la semana pasada también se le dio cobertura a un líder guatemalteco, que es la CCDA, que estuvo de plantón enfrente de Casa Presidencial, acamparon ahí, gracias Control, gracias Mirnita. Esas son las verdaderas luchas nuestras. Nosotros, por supuesto, llevamos 10 años que cada gobierno de turno nos odia y cada quien hace su amenaza y hace su atentado, en cada gobierno. Entonces, no somos un canal de salir a dar la cara por el pobre 2 horas, un día sábado. Somos un canal que da la cara por el pobre y el vulnerable 8 días a la semana, 24 horas al día, desde hace 10 años. Eso es Beacanal para los que todavía tienen una pequeña duda. Daniel, yo sé que usted como dirigente sí fue algunos minutos o algunas horas al Parque Central. ¿Cuál fue el sentimiento que a usted lo motivó y cómo fue la reacción de las personas? Este es el río Los Esclavos y los ramales usted los va a ver. Ahí hay agua hasta para que al caballo que le da calor, se le quite el calor, pero no hay agua para la gente pobre empleada de los finqueros de las cañas. O sea, es algo inaudito, pero eso es lo que pasa en este país. Este es el empozamiento del río Los Esclavos, ¿verdad? En una finca del Ingenio Santana. Sí, gracias nuevamente. Karina, estamos frente a una situación que rebasa la parte sectorial. Es un problema, podríamos decir, de todo el país, el que se ha destapado de todo. Y cuando digo es un problema del país, no es que toda la gente sea corrupta o esté involucrada en robar dinero, no. Estoy hablando de que la élite eso que se destapó es uno de los cánceres que tiene el Estado, que tienen, ahí sí, ahí tenemos que decirlo claramente. Primero, como bien se ha dicho, que un corrupto tiene que tener su corruptor. Y en este caso podríamos decir, esta crisis política que demuestra una crisis de, digamos, de que ya no hay honestidad, no hay honradez, no hay nada en la mente ni en el corazón de la gente que gobierna. Primero, o sea, ni mucho menos de empresarios que son los corruptores hacia los distintos gobernantes. Pero hay otro elemento más, que es los militares involucrados en toda esta corrupción. Entonces lo que tenemos sí es una crisis de gobernabilidad, o sea que debería existir la crisis de gobernabilidad, no porque si la gente va a protestar, no por si la gente como se dice, encabrona, se enoja con esta coyuntura. No, los responsables son los que han hundido a este país,
a través del Estado, a través de los partidos políticos y los gobernantes en esta crisis. Y lo que tenemos que recordar... Los sirvientes, ¿verdad? Los sirvientes de turno utilizados. Es que son ambos, o sea, son los dueños que se dicen dueños de este país, que miran como finca, y sus administradores. O sea, el que corrompe es el gran propietario, es el gran comerciante, los que pasan cantidad de toneladas o furgones del comercio en las aduanas. ¿Quiénes son? No es un campesino, no es un clase media, no es un maestro, un catedrático, un académico, ni mucho menos un pequeño comerciante del campo, los que comercian y hacen su vida, pues, sino que es aquella élite efectivamente que tiene en sus manos el comercio, que tiene en sus manos todas las grandes tiendas, e incluso ya algunos están animando a decir nombres, y es importante, hasta las mineras, las grandes tiendas distribuidoras, ya hay nombres de empresas, y detrás de ellos tienen que, y eso debería ser una de las consignas, que aparezcan los nombres de los corruptores, porque de los corruptos. ¿Eso a quién se los podemos exigir? Y ahí está el asunto, ahí está la situación. Lo que quiero enfocar entonces, Karina, que hay un problema de carácter nacional, el cual fue provocado por los actuales gobernantes. Y también hay que decir que si revisamos hacia atrás, o sea, recordemos la corrupción de la UNE y Álvaro Colón. ¿Por qué desalojaron el Polo Chic? Porque hubo un pacto entre la señora Sandra Torres con los Whitman para barrer a la gente del Polo Chic. Oscar Berché. Tenemos fotografías de eso, que tanto hemos llorado, la muerte de ese campesino. ¿Te recordás, Mirna? Oscar Berché, hay que recordar también que él les avala el préstamo de 200 millones de quetzales a la familia Whitman, dueño del ingenio Chavilutzaj, y que posteriormente entró en crisis y no supieron manejar esos fondos. Podríamos decir que aquí hemos sentido... Recordemos el descaro, este es nuestro hermano que murió en ese desalojo. Antonio Bepp. Exacto. En el desalojo durante el gobierno. Y la muerte está impune. Está impune, no hay justicia, pero sí hay detenidos, y recientemente hay una crisis de desnutrición en el Valle del Polo Chic, porque la ayuda alimentaria que han dado no ha funcionado. Yo quiero recordar un minutillo el gobierno de Oscar Berché, el descaro de sacar del aeropuerto camiones llenos de dinero. Exactamente, pero cuando se liberaron las concesiones mineras, terrible. Cuando Oscar Berché liberó las concesiones mineras, también recordemos que detrás de las mineras hay grandes valijas de dinero que le dan a los gobernantes para que aprueben esos proyectos mineros sin pasar los estudios de impacto ambiental, estudios socioeconómicos, estudios de suelo, socioculturales, fianzas de cumplimiento al final, como el caso de Mina Marlin, que ya se va, y 10 milloncitos o 100 milloncitos no es nada para curar la tierra. Yo quería ir retrospectivamente, porque recordemos que Berché, con el gobierno de Berché, lo que se dijo en la sociedad es que habían llegado los ladrones de cuello blanco, los que facturan y creaban ONGs para canalizar todo ese financiamiento a través de la inversión pública, se supone a través de recibir porcentajes de los proyectos que van a los sectores, digamos, del campo y del área urbana. Y por supuesto, hoy regresa un personaje tan nefasto para el país, regresa como héroe después de haber purgado cárcel en Estados Unidos. Me refiero concretamente en este caso, a Portillo, que todos somos testigos, y que de alguna manera ellos se han cuidado las espaldas. Pero para no hacer largo el cuento, lo que quiero decir es que durante el 85 hasta el 2015, hemos tenido gobiernos, entre comillas, civiles o electos democráticamente por las urnas, pero que han ido cayendo uno en uno. No hay que dejar fuera pues lo de Serrano Elías, pero lo que quería hacer notar yo, Karina, es con las dictaduras militares y los militares que tuvimos después del golpe de Estado del 54, lo que hubo es un robo de tierras exageradamente a los pueblos indígenas, que se puede
ver como un nivel de corrupción, porque a partir de tener control del Estado, ser jefes de Estado, entonces se repartieron el Petén, la Franja Transversal del Norte, y sucesivamente se han enriquecido incluso de gobiernos militares y civiles que tienen alianza con el narcotráfico, que se han adueñado de grandes cantidades de dinero. Entonces nuestro país, con esto una primera conclusión, que por eso siempre se dice que nuestro país no es pobre, es un país empobrecido. ¿Y quiénes han sido los responsables de que nuestro país esté empobrecido? Pues precisamente la oligarquía, que mira como mano de obra barata a nuestros hermanos, hermanas del campo y la ciudad, indígenas, no indígenas, que les pagan salarios de hambre, de miseria, y les violan sus derechos humanos, pero aparte de eso no pagan sus impuestos. Yo me recuerdo de una entrevista. Y encima de todo, Daniel, piden salarios diferenciados de 1.500 por pretexto de ser competitivo. Exactamente. ¿O de dónde viene eso? ¿Idea de quién es? Quería poner una anécdota, porque fíjense, Karina, que yo cuando comencé a entrar hacia los medios de comunicación, usaba un término que vi que no les gustó y que me cerraba espacios de comunicación. Por ejemplo, en Libre Encuentro, el fallecido programa de televisión, ya sabemos quién, solo en 2 ocasiones que me invitó, por haber utilizado el término la mala distribución de la riqueza o la necesidad de distribuir la riqueza, fueron términos suficientes para que se me cerraran espacios. Pero ¿qué quería yo decir con eso? Que la distribución de la riqueza, si fuera igualitaria, no me refiero solo únicamente a la tierra, sino que a toda esa riqueza que produce la población guatemalteca, desde el obrero, el campesino, el pequeño productor, etcétera, que hacen que haya producción de azúcar, que haya café, que haya cardamomo, que haya pues también hule, banano, etcétera, los que hacen producir realmente este país. Cuando todas esas ganancias que se realizan, se reciben por esa producción, no se distribuye bien, o sea, no se paga. Y hoy día todos sabemos que nuestro país es uno de los países donde se distribuye inequitativamente la riqueza. ¿Sí? O sea, en otras palabras, esta oligarquía criolla ha sido la responsable de que estemos en situaciones de pobreza, pero los gobiernos le han servido, como usted bien le decía, los administradores son los que administran su finca, como ellos ven, y entonces se han dado la tarea de ver al Estado, o sea, al Ejecutivo, en el Congreso y en el organismo judicial, como el botín. O sea, ahí es donde se hacen las tranzas, los negocios, donde mejor no pagas impuestos. A los servidores públicos como sus operadores, sus operadores. Y hay varias formas de corrupción. Una es eso, evadir los impuestos en las aduanas. Otro que hemos visto muy gravemente es que efectivamente hay como estas fundaciones, las fundaciones de los bancos, podríamos decir nombres, ¿no? De Castillo Love, la Fundación Castillo Love, la Fundación de estos bancos y de las familias, que lo que hacen es dar dádivas que atendieron a las familias que están con hambre, que pusieron una escuelita, que fueron a repartir cuadernos, que dieron medicamentos, dieron jornadas médicas. Estas formas tan descaradas de hacer corrupción, porque en vez de pagar impuestos, lo que hacen es caridad, y de esos impuestos, o sea, se les descuenta eso en sus impuestos, y entonces no llega realmente una política realística de inversión al campo. Y ojo, porque entonces también tenemos al sector militar. Yo siempre he dicho, y hemos dicho aquí, Karina, claramente, que hoy es el día de que los jóvenes oficiales, mandos que sean honestos del ejército, realmente también no crean que ellos están no solo exentos del problema, no, me refiero a que con mucha dignidad deberían también dar una opinión. Hemos escuchado, hemos visto información de que de alguna manera han sido castigados oficiales en retenes porque han encontrado a altos funcionarios con drogas, con mercancía, y se han rebajado de rango o los han castigado incluso. Yo creo que es el momento
Cuando uno dice que es del ejército, primero es que se plantea como un patriota, como un militar digno, como una cuestión de ética, de profesión, pero necesitamos ver a esos oficiales que son sanos, que son, digamos, progresistas, que son patriotas de la verdad, que realmente den un paso al frente en estas batallas, porque cuando decimos que el país está en crisis, lo que estamos diciendo es que el problema no es únicamente los actuales gobernantes, sino tenemos a un Estado, a unas leyes que no funcionan, a un Estado que está podrido y que necesitamos buscarle solución. Cuando unos dicen vamos a buscar solución, comienzan a decir, bueno, que renuncien. Sí, está bien, van a renunciar, digamos, en el hecho que todo el mundo espera. ¿Y quién decide a quién pone transicionalmente? El Congreso. El Congreso, y no sabemos si nos ponen a un bueno o a un peor. Y va a servir solo para transición, para bajar las aguas, para calmar las aguas. Otros están hablando de que hay que llamar a una constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente, hasta ahora, como están las leyes, los partidos políticos son los que eligen a los representantes en una Asamblea Constituyente. Y aquí, ojo, le digo al público y a toda la gente en general, la CICIG anunció que el siguiente informe va a ser dedicado a los partidos para informar de dónde viene o quiénes son la fuente financiera. Y por eso los partidos políticos no dan la cara a sus secretarios generales, sus candidatos, a decir si están o no de acuerdo con lo que está pasando, de que el pueblo ya ha dicho basta. Este pueblo ha dicho basta y este pueblo se respeta. Y ese es un signo de dignidad, creo yo, que el domingo se pudo ver, el sábado se pudo ver porque eran distintas voces. Yo creo que es una manifestación de descontento acumulado, de cansancio de la gente. Por supuesto que algunos partidos comenzaban a decir, no, gracias a nosotros porque hicimos tal cosa, o gracias a una organización. No, ahí la bandera que predominó es la bandera nacional. El himno se cantó con el alma y con el puño hacia arriba, no pegando golpes de pecho, sino que con el puño hacia arriba, y ese es un signo de dignidad, de coraje del pueblo guatemalteco. Van a salir muchos queriendo sacar agua a su molino, pero le decimos, al fin hay un movimiento, como usted bien lo dijo, de gente clase media para abajo, que tal vez es su primera manifestación, su segunda, su tercera, pero que no debe quedarse ahí. El reto que le lanzamos es no quedarse en una manifestación de 2 horas, ni los días sábados. O sea, el acto de dignidad que mostró la población guatemalteca debe replicarse, y no solo los fines de semana y no 2 horas. Cuando se preguntaban a algunos ahí, ¿y dónde están los pueblos indígenas? ¿Y dónde están los campesinos? Yo usaría un poco las palabras suyas, Karina, decir, siempre hemos estado en las calles, siempre hemos estado en la carretera, siempre hemos dicho que este Estado es corrupto, que ya no funciona, que es impune, que hay que reformar y refundar este Estado. He venido y he dicho varias veces en este canal que lo que se necesita es una refundación del Estado, porque el mal está en las leyes, está en la Constitución. Tenemos que cambiar la Constitución, la institucionalidad de este Estado, para que surja un nuevo gobierno con principios, con valores, y que esté al servicio del pueblo, no a dictar los salarios como hacen ellos, ¿no? Lo primero que hacen es dictaminar los salarios que quieren recibir, de 100,000 para arriba. Es un Estado que es carísimo, que se va el dinero en pagar salarios a funcionarios, cuando debería ser que el funcionario que llegue, si quiere demostrar algo, rebájese el salario, que se pongan los caites o las botas y que vaya al campo a ver la situación de hambre y pobreza. 2012, esa es la marcha indígena campesina. Así es, hemos sido miles y miles. Sí, no es de 2 horas un sábado, ¿verdad? Se pidió en esta manifestación del 2012, solo para refrescar, pedimos, por ejemplo, la Ley de Desarrollo Rural, que es un planteamiento de 15 años que venimos trayendo para desarrollar el campo. Y si el campo se desarrolla, señores de la ciudad, señoras,
amas de casa, jóvenes, estudiantes, académicos. Si se desarrolla el campo, significa que va a haber mejores alimentos en las tiendas, en las terminales, en los mercados cantonales, e incluso no solo mejorar el producto, sino que el precio. Si hay desarrollo, si los niños y niñas, hay escuelas en el campo, entonces no tendríamos estos niños que vemos en las calles, en las esquinas, revendiendo agua, chicle y todo lo demás, sino que estarían capacitándose y formándose para que en Guatemala haya gente no solo ética y profesionalmente preparada, sino que tendríamos un desarrollo no solo económico, sino que intelectual de los seres humanos. Si se desarrolla el campo, habrá otras fuentes de ingreso para el país en el área rural y todos estaríamos siendo beneficiados con este planteamiento. Pero como siempre, los partidos no nos han dejado, las diferentes bancadas, Líder, Patriota, UNE, todos, no han permitido que esta ley funcione. Y que los fondos, en vez de que se los roben, como hemos visto en este desfalco al país, donde se han robado 1.000 millones de quetzales, con eso, con ese 1.000 millones de quetzales, no solo podríamos recuperar el sistema de salud, sino que educación, la seguridad, la inversión en el campo. Entonces, ahí está la gran necesidad que demuestra de que si hay gobiernos honestos, dinero hay. Lo que se necesita son la gente que vaya a trabajar, pero con el pensamiento de servir al pueblo. Los gobiernos, los diputados, incluyendo los abogados, jueces, magistrados, deberían entender que el pueblo es el que les paga su salario y ellos deberían servir al pueblo, no a la oligarquía ni al narcotráfico, sino que servirle plenamente. Lo que hemos visto es al revés. Ahora el pueblo es que le tiene que ir a rogar, mire señor presidente, disculpe, fíjese que nos morimos de hambre o queremos, haga la caridad de irnos a ver o darnos un proyecto. Eso no es así, Karina. Perdieron los valores. En países democráticos, en países que estamos viendo que se están levantando de la pobreza y están saliendo adelante, han impulsado programas y políticas de distribución de tierra, de financiamiento al área rural, para que el país tenga sus alimentos y no necesitemos esperar ni de México ni de Centroamérica. Si nos faltare algo, pues qué bueno, lo compramos, pero tenemos que llegar a ser suficientes en la producción de alimentos. ¿Por qué los alimentos? Para que los niños, como hoy se dice, los niños menores de 5 años, el 49% están desnutridos. O sea, qué vergüenza de señora. Aquí voy con el tema de que no tienen ética ni de vergüenza tienen ya, de que hay niños que se están muriendo de hambre, que están desnutridos, mientras ellos se dan la tajada de robarse las arcas nacionales. Eso es lo que nos debe de indignar. Allí en la plaza nos vamos a ver de colores, que si es de la zona 15 o de la zona 10, pero hay algo ético que debe movernos y enojarnos, porque, o sea, cuando decimos que somos rebeldes o somos, es porque estamos cansados de que todo el tiempo nos han dominado, apaciguado, nos dan confites, nos dan aspirinas para calmar el hambre, el dolor, la corrupción, la impunidad. Pan y circo, ¿verdad? Pan y circo para la población. Pan y circo para la población y a veces también dádivas, migajas ahí, ¿verdad? Y luego ellos se llevan el dinero. Ahora, ¿qué es para ordenar un poco más las ideas? Esto se destapa a raíz de la investigación de la Comisión de Investigación de los grupos paralelos de poder que hay en el Estado, un acuerdo que tenemos que decir es parte de los acuerdos de paz de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En este informe se planteó crear la CICIAC, que es también un ente de investigación de Naciones Unidas que investigara o para que buscara, digamos, que se desaparezcan los grupos, digamos, clandestinos que operaron durante la guerra. Y lo que hemos visto, Karina, es que esos grupos existen. O sea, esa alianza que hubo entre militares y terratenientes y el del sector privado para generar las masacres, el genocidio existió.
¿Por qué le temen a los juicios por genocidio? Precisamente porque van a salir para que no salgan a luz los nombres de las familias. El actual gobierno, las familias terratenientes, la oligarquía nacional de ser responsable. Entonces ahora, cuando vimos también que el CACIF se ponía a la CICIG, todas esas fundaciones, la Fundación contra el Terrorismo, la Liga Pro Patria, Avemilgua, familiares de militares, y una serie de sectores, precisamente porque al fin la CICIG está haciendo algo bueno. Recordemos que el primer caso así emblemático, fuerte, fue el caso de Rodrigo Rosenberg, donde los camisa blanca también intentaron darle golpe de Estado a Colón, y Colón se defendió con sus propias organizaciones, los mismos que salen a defender al patriota ahora, la CONIC, el magisterio, pero el magisterio que tiene capturado a Acevedo, el mismo Luis Lara en su momento, el de la UASP y otros salieron a defenderlo. Pero, ¿por qué tenemos que defender un Estado que no es nuestro? O sea, cuando se fundó este Estado, si volvemos 200 años atrás, fue para controlar este país a manos de la oligarquía. Ellos hicieron sus leyes, crearon su institucionalidad y crearon la Constitución, crearon al ejército entonces para cuidar esos bienes, posteriormente la policía, y el que se atrevió a trastocar este Estado fue Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz, que intentaron democratizar este Estado capitalista. De ahí tenemos una cadena de militares, de civiles que han llevado a nuestro país a este barranco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no tenemos que defender nada a los indígenas, los campesinos. Por ejemplo, hemos visto comunicados de una organización campesina, de la CONIC, que es la peor vergüenza de las organizaciones indígenas y campesinas. No me da pena si toman represalias, estamos listos para eso, porque siempre hemos dado la cara. Lo que esperamos es el respaldo de la gente, porque muchas veces nos dicen, Julio, o sea, entrémosle, enfrentemos, pero muchas veces no hay el respaldo, pero esperaría yo que se dé. Tenemos que decir eso, que hay gobiernos corruptos, hay gobiernos corruptores, empresas, sectores que corrompen, los militares están involucrados y algunas organizaciones salen a la defensa. Eso vamos a tener que no solo denunciarlo, sino que también enfrentar en su momento, pero quería decir entonces que el camino va a ser el que el pueblo se organice, que no salgamos solo en la coyuntura. La CICIG hizo un buen trabajo. Pero es un trabajo cojo. Perdón, Daniel, pero decir, es un trabajo cojo. Pero hay que entender las Naciones Unidas, porque la CICIG es de Naciones Unidas, o sea, no está para provocar crisis y de gobernabilidad. Lo malo es ahora, que, yo lo malo es que si destapó la puntita nada más para darle un ahuevón al presidente, para obligarlo a firmar, que así se ve, ¿por qué no, Daniel, exigirle el pueblo entero a la CICIG, a Iván Velázquez, que dé el nombre de los empresarios? No, a eso si vinieron a ayudar, es ayudar de raíz y de fondo. Si no es, entonces se ven muy mal, es un ahuevón que le hicieron al presidente para que fuera como corderito a firmar. Porque falta el nombre de los grandes corruptores. Quiero aclarar eso, ¿verdad, Karina? Es que creo que la labor de ellos la hicieron. Ahora nos toca a nosotros. No. Si hicieron la investigación también hecha, sí. Ellos tienen que saber qué empresas grandotas y parte del jet set guatemalteco, no todo, está involucrado en hueviarle al más pobre. Nos da cólera que un burócrata le robe al más pobre, es indignante, pero que también los burócratas se presten a sus jefes oligárquicos del jet set a huevearle un pobre es no tener sangre en las venas. Sí, lo que quería decir yo es que la otra parte del trabajo le toca a las ONGs que se dicen de transparencia, que se dicen de fiscalización del Estado, que se dicen de derechos humanos, y a nosotros de alguna manera, porque nosotros somos los que tenemos que pedirle cuenta. Uno no tiene acceso a esa información, supuestamente esa información tuvo acceso a la CICIG, y nos deberían decir, tales bancos tienen el dinero que estos se huevearon. La IBE debería haber pronunciadose ya y decir sí. Así corrieron el dinero. El mensaje que quiero decir, Karina, es
que solo la CICIG no va a hacerlo. Tenemos que ser la sociedad civil, y ahí quería yo decir, organizada, porque si no, solo salimos el sábado a las 2 de la tarde. Y se acabó la llamarada. Y ellos se van a reír de nosotros. Y se acabó. Se van a reír de nosotros. Entonces tenemos que organizar los barrios, los académicos, las universidades, porque también hay que decir, como usted, pequeña empresaria, hay cientos o tal vez hay miles, que ahorita ellos se sienten también en el abandono, se sienten en una crisis, porque solo miran el negocio arriba, cómo se cruza entre el gobierno y las grandes empresas, y ellos tratan de cumplir con sus trabajadores, con sus obligaciones fiscales, laborales, y dicen, bueno, ¿y nosotros qué pintamos en este escenario? Entonces, también ellos tendrían que organizarse. O sea que nosotros los indígenas y campesinos estamos organizados y podríamos venir a la ciudad o quedarnos en las calles protestando, pero esta ciudad se va a mover cuando los de la ciudad también me refiero a amas de casa, me refiero a sindicatos, me refiero a ONGs incluso. ¿Dónde están las ONGs? Que saquen a sus 10, 15 trabajadores que tienen ahí en esas oficinas, pero que lo saquen, porque lo que se necesita es que el campo y la ciudad tengan un punto de encuentro. Por ejemplo, ahorita el llamado sería directamente para el buen amigo también de Beacanal, Manfredo Marroquín, que es el representante de la transparencia a nivel internacional. Ok, ellos hacen excelentes investigaciones, que nos den el nombre de los empresarios que han estado defraudando al Estado. Exactamente. Es que no se vale, aquí hay 2 vías y solo hemos visto una vía que llora sangre y que es inaudita. Ahora queremos ver a los grandes corruptores al fin sentados en el banquillo de los acusados, porque si no, van a desmantelar esta red o intentar desmantelarla, pero ya se creó otra nueva al servicio ahora, de los grandes evasores. Ahora, ahí está el otro reto, ya Karina. Está, la otra, estoy segura que ya está, porque ellos no pueden dejar de importar todos los días o cada semana. Karina, ahí está el otro reto, recordemos, ¿quiénes eligieron a la fiscal actual? ¿Quiénes eligieron a los nuevos jueces magistrados en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo Electoral y en la Corte de Constitucionalidad? Usted y yo no podemos mentir al gran público, fue el líder y patriota. Y hay un pacto entre el líder y patriota que van a querer que todos esos juicios que se puedan montar también estanquen ahí. Y ahí viene el otro llamado. ¿Contra la oligarquía y los empresarios? Sí, eso que primero sería raro que haya un proceso judicial en contra de ellos. Pero es que entonces, si no, lo que nos hicieron fue otra vez burlarse de toda la ciudadanía. Solo nos mostraron una parte del chiste, pero toda la actuación no se terminó de realizar. Karina, ahí está, por eso decía que el tema es estructural, porque es que si necesitamos que den nombres y apellidos de los grandes evasores. Lo pueden hacer. Yo diría que si la población presionamos todos, mire, la obligación de la CICIG es darlos a conocer. ¿Quiénes son ellos para solo dar una parte de la investigación? Ahí está la situación. La harta obligación de dar los nombres y apellidos. Si taparon el caldo de Pandora. Ok, ahora son los burócratas involucrados más los de afuera involucrados. Porque estos señores de la línea, de la supuesta línea, no trabajan para fantasmas, trabajan para cosas reales. Entonces, ¿quiénes son los responsables de estar evadiendo al fisco? O sea, cuando decía yo, ojalá la presión de todos la hagamos, que lo entreguen, hagamos. ¿Usted no cree que esa lista ya la tienen y solo nosotros los pendejos yo no la conocemos? Yo lo que estoy diciendo que la den, porque... Que la hagan pública. Y que la hagan pública. El asunto, digamos, que yo veo es, si logramos que lo hagan público, el otro tropiezo va a ser en los tribunales, porque ellos eligieron sus jueces. Pero vamos magistrados. poco a poco. Vamos o sea, poco que a den poco. la lista y pero que el pueblo ahí presione. estaba yo tratando de hacer el llamado a los jueces y magistrados democráticos, conscientes, que no están, que no llegaron porque el compadre lo propuso o le dio el voto. Esa gente necesitamos también que cierren filas para pedir cuentas. Ahora, en esa lógica que estamos hablando, por eso yo traté de enfocar un poco el problema más estructural de los distintos gobiernos que han robado y que nos han sumido en la pobreza, y de cómo la justicia se torce a favor de ellos cuando hay juicios en contra. ¿Qué es lo que plantea eso, Karina? Lo que plantea es que la renuncia de los dos, la vicepresidenta y la vicepresidenta, nos aliviana el tema, pero no lo resuelve. No lo resuelve porque en el Congreso van a nombrar a otros o peores,
Sí, ¿Y quiénes estaría son? más jodido Es todavía. el líder y patriota. Y si, como usted decía, si sale el listado de los corruptores, tenemos una traba que ellos mismos eligieron jueces y magistrados. Entonces el pueblo tiene que ver más integralmente, no solo salir los sábados y 2 horas, sino que esto implica una organización sectorial de pequeños empresarios, de las organizaciones que se hablan de transparencia, las universidades, los centros de estudio, los sindicatos, las ONGs, las amas de casa, etcétera, para discutir qué país queremos, qué tipo de Estado queremos, porque ya nos están hablando de refundar el Estado y de ir a una asamblea constituyente, pero ahí tenemos la traba también, que en una asamblea constituyente los partidos actuales corruptos son los que eligen representantes. Entonces tenemos que discutir qué camino tenemos que construir juntos. Lo importante es que ellos ya cometieron todos los errores que nos demostraron que los militares, los empresarios y los partidos políticos son corruptos y van a mantener en pobreza y en miseria nuestro país mientras ellos se llevan el pisto. Entonces la idea central es cómo nos organizamos, discutimos para refundar el país, la Constitución, pero que sea organizada, ordenada, que hablen los pueblos y comunidades indígenas, los campesinos, las mujeres, los estudiantes, los pequeños empresarios, militares consecuentes con el país y todos esos sectores vivos no esperemos que de arriba, o sea, que los mismos terratenientes, la oligarquía, nos digan ahora cómo debe ser la refundación del Estado, o los partidos políticos que están manchados todos, metidos en la corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que el próximo informe va a ser clave cuando digan de dónde vienen las fuentes, quiénes son las fuentes financieras de los partidos, de dónde viene el dinero, porque cuando uno va a su tierra, a su pueblo, ahí están dando los 300 quetzales por voto, o 200. Ese pisto no es... ¿De dónde es? No es transparente, ese pisto es sucio, ese pisto... ¿De dónde es el dinero? ¿De dónde viene? O viene de la corrupción, o viene del narcotráfico. Del crimen organizado. De todo el crimen organizado. Entonces, ahí está la situación, Karina. Entonces, yo sé que todos estamos comiendo anuencia, ¿verdad? Mañana, así como fueron a apoyar el sábado 2 horas, sería lindo que la población entonces mañana apoye al sector campesino e indígena del que reclamaron que no estaba ahí o no lo miraban. ¿Por qué no que no los apoyen a partir de mañana, Daniel? Claro que sí, Karina, yo aprovecho este momento para vamos a ver si ahí sí llegan. Informarle al área urbana, ¿verdad? A veces decimos pues a los académicos, sindicatos, ONGs de derechos humanos, ambientalistas, organizaciones de juventud, organizaciones estudiantiles, los académicos, los pobladores, religiosos, distinta clase. Gente progresista. Progresista, que en su corazón esté cambiar el país, menos al CACIF, menos a los corruptos que hay en el ejército, ni los partidos políticos. Pero el día de mañana, martes 28, a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde, tendremos la Asamblea Social y Popular. ¿Quiénes convocan? Convoca el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales del país. Este consejo está integrado por mayas, xincas y garífonas. Luego también está el gobierno plurinacional del norte de Huehuetenango. Están también convocando a nuestros hermanos que convocamos al 4º Congreso Nacional el año pasado, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaquipquiej. Somos la Marcha Indígena Campesina, las organizaciones que venimos en la marcha. Estamos convocando para el día de mañana, queremos analizar a profundidad este problema, esta crisis, queremos salir con propuestas, porque queremos decirles que hemos madurado bastante, no nos vamos a prestar a una crisis que ponga en peligro la institucionalidad del Estado, solo porque así lo piden los de camisa blanca. No lo vamos a hacer, no vamos a tolerar manipuleos. Nosotros fuimos testigos
cómo fue cuando fue el rezanazo y cómo el CACIF aprovechó esa coyuntura para seguir estando en el poder. Exacto. Esa ocasión fuimos testigos, ellos han aprovechado de nuestras protestas y queremos decirles que esos falsos llamados a romper el orden constitucional, a generar bochinches en la capital, eso no ha sido nuestra práctica, no nos vamos a permitir incluso a llevar un golpe de Estado solo porque así lo dicen los de arriba. Solo porque no quieren que la camisa se les levante y los nombres de los verdaderos defraudadores salgan. Ellos para salir de esta crisis quieren crear otra crisis. Sí, no, de plano. Y entonces tampoco, y aprovecho Karina, porque el gobierno también está a pocos minutos de llamar a otra protesta a favor de ellos. Por eso el comunicado de la CONIC, la postura de Joviel Acevedo, y no sabemos de cuánta gente más. Entonces, desde ahorita, tampoco el llamado es a tampoco prestarse de las manifestaciones que a través de organizaciones o instituciones el gobierno convoque. Y eso hay que tener mucho ojo a los hermanos, hermanas del interior, decirles que estemos pendientes de quién nos convoca, no venir a cualquier convocatoria de manifestación porque así lo hagan las organizaciones que están con el gobierno o porque así lo diga la gente de camisa blanca. Cuando decimos camisa blanca, para algunos tal vez no logran interpretar, pero los de camisa blanca son los hijos de exmilitares, de la oligarquía, que también han creado sus organizaciones como movimientos cívicos ciudadanos, o los hijos de los militares, o en fin, una serie de nombres que manipulan también este escenario, que quieren ellos confrontar usándonos a nosotros como, digamos, como carne cañón o como colchón, como frente y luego ellos salen ganando en esta coyuntura. No, es un momento de reunirnos nosotros el día de mañana repito, ¿verdad? Martes mañana de 9 28, el día de mañana, de 9 a 5 de la tarde, y el lugar es el Instituto Indígena Santiago, kilómetro 15,5, carretera Roosevelt al occidente, la Casada Roosevelt. Así que allí esperamos que lleven una cartita de qué sector son, de qué sector vienen. Queremos analizar y discutir juntos, como repito, pueblos indígenas, campesinos, mujeres, todo el área del campo, el área rural, con la gente de la ciudad, con los académicos, universitarios, juventud, religiosos, amas de casa, comités locales de zonas, COCODES, los que sean necesarios, para llevar un análisis conjunto, porque no se vale que algunos salgan a decir que son salvos, que están limpios, que están en blanco de los partidos o de los gobiernos, cuando ellos en su momento también robaron las arcas nacionales. Sí, de ahí estamos hablando también del gobierno de la UNE, ¿verdad? Gracias, Daniel Pascual. Yo les recuerdo que el precio del gas es caro en Guatemala, a diferencia en El Salvador, México y en Panamá, por ejemplo, porque pagamos el pueblo, los estúpidos pueblos, pagamos el costo de viajes en jets. Y les recuerdo el caso de Tunza, ¿verdad? O sea, aquí hay mucha cosa que apesta. Los que ya gobernaron quieren seguir gobernando y teniendo prebendas, y eso no lo vamos a permitir. Así como tampoco vamos a permitir que utilicen al pueblo verdaderamente necesitado en una ola, que se suba una ola que solo es para llevar agua a su molino. A producción le quiero pedir, por favor, urge un spot que diga: exigimos el nombre de los empresarios que defraudan al fisco, que están integrados en la supuesta mafia llamada La Línea. Esa es una exigencia. Y las otras líneas posibles que hay. Sí, y han de haber otro montón. Y las líneas de líneas, etcétera, etcétera. Pero si nos ahuevaron con esto, que nos destapen el tamal bien. No, lo queremos comer con limón y con pan francés, delicioso. Queremos saber al fin quiénes son los hijos de la gran perica que por más de 500 años y 200 después de la independencia han venido desfalcando al Estado. Bendiciones, sigan en sintonía, nos vemos mañana.